Mi mamá me pidió 1.400.000 pesos para una cirugía de rodilla que, según ella, no podía esperar. Le transferí 700.000. Una semana después, una amiga me mandó fotos de Norma sonriendo frente a la Fontana di Trevi, en Italia, mientras yo creía que estaba internada en un hospital de Monterrey. Para entender por qué le creí, tengo que volver a cuando yo tenía 7 años. En ese entonces, yo era Lucero Vega. Vivía con mi mamá, Norma Castillo, y mi papá, Alberto Vega, en una casa cómoda de Coyoacán que habían comprado juntos. No éramos ricos, pero no nos faltaba nada. Había comidas en familia, domingos en el parque y cuentos antes de dormir, a veces leídos por mi papá y a veces por mi mamá. Yo creía que esa era mi casa para siempre. No entendía de problemas de adultos ni de cuentas pendientes. Solo sabía que, al cerrar la puerta por la noche, los tres estábamos bajo el mismo techo. Todo se rompió cuando se separaron. Mi papá se fue, pero durante un tiempo nos dejó la casa. También pagaba la pensión alimenticia que le correspondía y se aseguraba de que yo tuviera escuela, ropa, doctores, todo. Mi mamá no tuvo que preocuparse por sostener la casa sola, y la verdad es que se acostumbró rápido a esa comodidad. Un año después conoció a Rodolfo. Al principio parecía buena persona. Llegaba con dulces, hacía chistes, me preguntaba por la escuela y hasta intentaba caerme bien. Se casaron tan rápido que a mí me dio la sensación de que todo estaba decidido antes de que yo entendiera qué estaba pasando. Al año siguiente nació mi media hermana, Yadira. Ahí empezó el cambio. Rodolfo empezó a mirarme distinto, como si yo sobrara en su casa. No era algo que mi mamá quisiera ver. Cuando ella no estaba cerca, él soltaba comentarios en voz baja, casi con sonrisa. ¿No extrañas a tu papá? Oye, ¿no te gustaría vivir con él? Yo tenía 12 años cuando escuché la conversación que me marcó. Fue de noche. Me levanté por un vaso de agua. La luz del pasillo estaba apagada y la casa tenía ese silencio que obliga a caminar despacio. Al pasar cerca de la cocina, escuché la voz de Rodolfo. Ya me dieron el ascenso. Voy a ganar casi el doble. Ya no necesitas depender de la pensión de Lucero. Mi mamá contestó bajito. Pero esa pensión ayuda. Con eso se paga de todo. Vamos, Norma. Los dos sabemos que Lucero estaría mejor con su papá. Y además, ¿no te gustaría enfocarte en nuestra familia? En Yadira. En lo nuestro. Lo que nunca se me olvidó fue que mi mamá no dudó. Tienes razón. Mañana le marco a Alberto para que se la lleve. Me quedé parada en el pasillo con una mano sobre la boca. El vaso de agua se me olvidó. Sentí que algo se me movía por dentro, como si de pronto entendiera mi lugar en esa casa. Mi propia mamá estaba decidiendo sacarme porque ya no le convenía tenerme ahí. Días después, me lo dijo con una sonrisa forzada. Te vas a ir con tu papá, Luce. Allá vas a tener más oportunidades. Como si me estuviera haciendo un favor. Como si yo no hubiera escuchado la verdad. Mi papá me recibió con los brazos abiertos. No me interrogó. No me hizo sentir incómoda. Vivía en un departamento sencillo en la Narvarte, pero lo había preparado para mí. Pintó mi cuarto del color que me gustaba y me compró varios libros de las sagas que yo leía en esa época. La primera noche se sentó al borde de mi cama. Me acomodó el cabello detrás de la oreja y me dijo con una voz que todavía puedo escuchar. Perdón por cómo se dieron las cosas, mi niña, pero quiero que sepas algo. Conmigo siempre vas a tener casa. Siempre. Esa frase me sostuvo durante años. Mi mamá se fue perdiendo poco a poco. Se ocupaba de Rodolfo y de Yadira. Si se acordaba de mí, era por compromiso. Una llamada rápida en Navidad, un mensaje seco en mi cumpleaños, una visita de vez en cuando que se sentía más como trámite que como cariño. Años después, supe que la casa de Coyoacán se vendió cuando Rodolfo empezó con deudas. Pero nadie me explicó nada. Yo ya no formaba parte de esas decisiones. Mi papá, en cambio, estuvo en todo. Festivales de la escuela, juntas con maestros, exámenes, enfermedades. El día que me rompieron el corazón por primera vez, cuando lloré en la sala, no me dijo que exageraba. Se sentó conmigo, me dejó llorar y luego me preparó chocolate caliente. Hablaba poco, pero cuando hablaba parecía que escogía las palabras para no lastimarme más. Me metió a una buena escuela. Se ajustó para pagar colegiaturas, uniformes y clases extra.
Nunca me hizo sentir como una carga. Cuando llegó el momento de pensar en la universidad, se sentó conmigo noche tras noche a revisar ensayos, solicitudes, becas y fechas. Todavía recuerdo el día que me aceptaron en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Abrí el correo con las manos temblorosas. Me quedé viendo la pantalla sin respirar. Mi papá se acercó, leyó y se le llenaron los ojos. Lo lograste, Luce. Me abrazó fuerte, como si supiera que yo necesitaba sostenerme de algo. Yo siempre supe que tú podías. Me fui a estudiar a Monterrey y en vacaciones regresaba a Ciudad de México para estar con él. La universidad fue cara y él nunca me lo reprochó. Cuando yo intentaba decirle que me sentía culpable, me cortaba con calma. Tu educación es prioridad, no es gasto, es lo que te toca. Esos 4 años se fueron rápido. Me gradué con honores y conseguí trabajo en una consultora grande en Ciudad de México, de esas donde los proyectos te comen el día. Renté un departamento en la Roma, cerca de zonas donde podía moverme sin perder media vida en tráfico. No quedaba tan lejos del departamento de mi papá, que para entonces se había mudado a un lugar más amplio en la del Valle. Él trabajó muchos años en finanzas, era disciplinado con el dinero y no gastaba para aparentar. Ahorraba, invertía y vivía tranquilo. Los domingos cenábamos juntos. A veces cocinaba algo simple, a veces pedíamos comida. Yo le contaba de mis proyectos, de clientes difíciles, de presentaciones. Él me escuchaba como si todo eso le importara de verdad. A veces no hablábamos mucho. Veíamos películas viejas, como cuando yo estaba en la prepa, y con eso bastaba. Todo estaba bien hasta que dejó de estarlo. El diagnóstico llegó como un golpe seco. Cáncer de páncreas, etapa avanzada. El doctor fue cuidadoso, pero no necesitaba decir tanto. Habló de meses, tratamientos, esperanza, intentar. Mi papá aguantó 4 meses. 4. Yo tenía 28 cuando murió. Las últimas semanas fueron durísimas. Pedí permiso en el trabajo y me la pasé con él en el hospital. Había días en los que parecía mejorar, y al siguiente se apagaba un poco más. Una noche, cerca del final, me apretó la mano con la poca fuerza que le quedaba. Lucero, tú fuiste lo mejor de mi vida. Nunca se te olvide. Después de su muerte, volvía a mi departamento de la Roma y sentía que el aire pesaba. Comía por inercia, dormía a medias. A la semana, cuando el notario empezó a mover los papeles, me enteré de que mi papá me había dejado todo. Su departamento y el dinero que tenía ahorrado e invertido. Eran alrededor de 12 millones de pesos, además del inmueble. Yo no podía pensar en eso como una ganancia. Lo único que quería era que mi papá siguiera vivo. Un mes después, me instalé en su departamento. No fue por lujo. Fue porque ahí todavía se sentía algo de él. Su taza seguía en la cocina. Sus libros estaban en el librero y el olor de su loción se había quedado en algunas camisas. No era una herencia para presumir. Era el último lugar donde yo podía extrañarlo sin tener que explicar nada. Ese mismo mes sonó mi celular. Casi se me cayó cuando vi el nombre. «Mamá, Lucero», dijo, con una voz dudosa. «Me enteré de lo de tu papá. Lo siento mucho. No había sabido de ella en años». «Gracias», alcancé a decir. «Yo sé que no es buen momento, pero…» Hizo una pausa. «Rodolfo también falleció hace poco. Un infarto. Llevaba meses mal del corazón. Y todo se complicó». Hubo un silencio incómodo. «He estado pensando mucho en ti», agregó. No sé si fue el duelo o si yo estaba tan sensible que me agarré de cualquier cosa, pero acepté verla. Quedamos en una cafetería de la del Valle. Un café se volvió otro. Luego visitas. Por primera vez en años, volví a convivir con Yadira. Cuando era bebé, apenas la había cargado un par de veces. Ahora tenía 19. Iba de entrevista en entrevista y no sabía bien qué hacer con su vida. Mi mamá trabajaba de cajera en un Soriana. Eso no tenía nada de vergonzoso. Lo difícil era verla actuar como si mi vida le debiera compensar la suya. Empecé a visitarlas varias veces al mes. Para entonces, vivían en un departamento pequeño en Tlalnepantla. Yo les contaba de mi trabajo, de mis viajes por proyectos, de escapadas a Querétaro o Valle de Bravo. Alguna vez viajé a Europa por trabajo y un par de vacaciones. No lo voy a negar.
También empecé a llevarles cosas. Perfumes, ropa, detalles, cosas que a mí ya no me costaban como antes. Pero para ellas eran un lujo. Se volvió costumbre. Yo sentía que si llegaba con las manos vacías estaba siendo mala. Antes de cada visita pasaba por un centro comercial. Entraba a Liverpool o compraba algo en línea para recogerlo en tienda. Yadira se emocionaba mucho con la ropa. ¿Neta, Luce? ¿Esto es de allá?, decía mirando las bolsas y las etiquetas. Está precioso. Al principio me gustaba verlas contentas. Si soy honesta, una parte de mí estaba intentando comprar el cariño que nunca tuve de mi mamá. Un día les pregunté directo qué querían, para no estar adivinando. Es que no quiero llevarles cosas al azar, les dije. Díganme qué les hace falta. Mi mamá bajó la mirada, como si le diera pena. Ay, no, mi vida, ¿cómo crees? Pues, si acaso, unas toallas nuevas. Las de la casa ya están bien viejas. Unas de Walmart, lo que sea. Yadira también se hizo la tímida. Yo no sé. Quizá maquillaje, pero del súper. Nada caro. Me pareció razonable, pero después algo cambió. Los pedidos empezaron a crecer y a llegar con más frecuencia. Mi mamá pasó de pedir toallas a mandarme listas por WhatsApp con cosas para la casa. Sábanas, trastes, zapatos, porque los suyos ya se estaban abriendo. Luego pidió un perfume bueno, porque el barato no le duraba. Después llegó el primer pedido grande. Oye, vi una bolsa Gucci divina. Si vuelves a viajar, ¿me la podrías traer? Luego ya no era solo lujo. Hola, Luce. Si vas a salir, ¿nos compras despensa? Ya no surge. Y después, como si fuera normal, Yadira necesita ropa de invierno. Si te queda, algo de marca estaría bien, porque esas cosas duran. Me quedaba viendo la pantalla con el estómago revuelto. Ya no eran detalles. Me estaban metiendo en sus gastos básicos, como si yo fuera la solución de todo. Una tarde me llegó otra lista larguísima, con súper, perfumes y marcas que ni yo compraba así nada más. Decidí hablarlo en persona. Salí de la Roma antes de que se pusiera pesado el tráfico, y aún así me aventé un buen tramo por periférico hasta Tlalnepantla. Nos sentamos en la mesa de su cocina. La casa olía a detergente barato y comida recalentada. Mi mamá se veía cansada. Yadira estaba con el celular en la mano, como si yo le estuviera quitando tiempo. Mamá, Yadira, tenemos que hablar, dije. ¿Qué pasó, mi amor?, preguntó mi mamá. Las listas, las cosas que me piden todo el tiempo. Ya se está saliendo de control. Mi mamá se movió incómoda. ¿Cómo crees? Si tú solita nos dices que... Yadira rodó los ojos. Ay, Lucero, no exageres, ni que te fuéramos a dejar pobre. Ese no es el punto, respondí. Sí, me va bien. Pero una cosa es ayudar y otra cosa es que ya lo den por hecho. ¿Y qué?, me interrumpió Yadira. ¿Vas a guardar todo para ti mientras tu familia batalla? Tú con tu departamento bonito, viajando, y nosotras contando monedas. Me ardieron las mejillas. Yadira, no es así. Sí es así. Tu papá te dejó millones y aún así quieres que te aplaudamos cada toalla que compras. Estás siendo egoísta. Egoísta. Esa palabra me pegó donde más dolía. Porque no estaba escuchando solo a Yadira. Estaba escuchando a la niña de 12 años que oyó a su mamá decir que la iban a mandar lejos porque ya no necesitaban la pensión. Sentí el pecho apretado y lo solté. Ese dinero viene del único papá que sí me quiso. Del que no me cambió como si yo fuera un estorbo cuando dejé de ser conveniente. La cocina se quedó en silencio. Mi mamá abrió la boca, pero no dijo nada. Yadira me miró como si no supiera por dónde atacar. «Es mi dinero», dije, poniéndome de pie. «Y yo decido cómo lo uso». «Ah, qué buena hermana», soltó Yadira con sarcasmo. «Qué bonito tratas a tu familia». Me fui. Cerré la puerta fuerte y manejé de regreso con las manos rígidas en el volante. Pasó un mes sin que me hablaran. Ni mensajes, ni llamadas, ni listas. Una parte de mí se sintió herida. Otra se sintió en paz, como si por fin me hubieran quitado un peso. Hasta que un día sonó el teléfono. Era mi mamá. «Lucero, ¿puedes venir? Necesito hablar contigo. Es importante». Había algo en su tono que me inquietó. No sonaba exigente, sonaba urgente. Me ganó la preocupación y fui esa misma tarde. Mi mamá estaba sentada en la mesa de la cocina.
Se veía más apagada. Yadira estaba cerca, seria, sin el gesto de siempre. ¿Qué pasa?, pregunté. Mi mamá tomó mi mano. Fui al doctor. Es mi rodilla. Me dijeron que necesito cirugía ya. Reemplazo total. Sentí que se me heló el estómago. ¿Qué tan grave es? Mucho, dijo, y se le quebró la voz. Si no me la hago pronto, puedo quedar mal. El doctor dice que podría terminar sin caminar bien. ¿Y si no puedo trabajar? Me vino la imagen del hospital, de las máquinas, de mi papá apagándose. Me entró un miedo que no era solo por ella. Era por mi recuerdo. Me recomendaron a un traumatólogo en Monterrey, siguió. Dice Yadira que es de los mejores. Es cirugía robótica, prótesis importada, hospital privado y rehabilitación incluida. Todo sale en 1.400.000 pesos. Tragué saliva. ¿1.400.000? Sí. Yo sé que es muchísimo. Yadira va a ir conmigo para ayudarme. La recuperación es como 1 mes. Yo no tengo cómo pagarlo, Lucero. Y si no damos el anticipo, ni siquiera me programan. Me mandó al celular una foto de un presupuesto con membrete de un hospital. A primera vista se veía formal. Yo no lo revisé como habría revisado cualquier documento del trabajo. Lo vi como hija, no como consultora. Y en ese momento, aunque me doliera, seguía siendo mi mamá. Te voy a ayudar, dije al fin. Pero no puedo soltar todo de golpe. Te puedo transferir 700.000 pesos ahora, y los otros 700 cuando me manden la factura final del hospital. La cara de mi mamá cambió apenas, lo suficiente para que algo me rozara por dentro. Pero el hospital pide todo por adelantado. Mamá, la corté con suavidad, pero firme. Eso es lo que puedo hacer. No te estoy diciendo que no, solo quiero hacerlo bien. Ella quiso protestar, pero Yadira le tocó el hombro. Se miraron rápido. Está bien, dijo mi mamá de pronto. Déjame hablar al hospital, a ver si aceptan 2 pagos. Se fue al pasillo con el celular. Escuché su voz baja, palabras sueltas. A los pocos minutos, regresó con expresión aliviada. Dijeron que sí, que con anticipo y luego liquidación, que no hay problema. Al día siguiente hablé al banco. Por el monto, la operación se retuvo unas horas y tuve que confirmar datos. Terminé haciendo el depósito en 2 transferencias a la cuenta de mi mamá, porque ella insistió en que el hospital ya la tenía registrada como paciente y que así era más rápido. 700.000 pesos. Me respondió con un «Gracias, mi niña» y varios corazones. Una semana después, las ayudé a empacar. Las llevé al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México antes del amanecer para evitar el tráfico. Me dijeron que salían primero a Monterrey y que Yadira se encargaría de documentar. Las dejé en la entrada de salidas, sin ver mostradores ni pases de abordar. Mi mamá caminaba lento, apoyada en Yadira, y yo no quise hacer más preguntas. Las vi perderse entre la gente con maletas y sentí una mezcla de preocupación, esperanza y cansancio. En el camino de regreso, con el viaducto todavía medio vacío, pensé que quizá por fin estaba haciendo algo que podía reparar un pedazo de nuestra historia. A los pocos días estaba en mi estudio, revisando documentos del trabajo, cuando me llamó Raquel Martínez. Raquel había sido mi mejor amiga desde primaria. Nos conocíamos desde los 6 años. Cuando me fui a vivir con mi papá nos distanciamos, pero seguíamos en redes. Hacía poco habíamos retomado el contacto con cafés y pláticas de esas en las que una se pregunta ¿cuándo pasó tanto tiempo? ¿Qué onda, Raquel?, contesté. Su voz sonaba rara. Luce, te tengo que preguntar algo bien extraño. ¿Tú sabías que tu mamá y tu hermana están en Europa? Me reí, porque pensé que era una broma. No, están en Monterrey. Mi mamá se está atendiendo allá. Eso pensé, dijo, y guardó silencio un segundo. Pero mi hermana me enseñó unas fotos que Yadira le mandó. Ellas fueron juntas en la prepa y todavía se siguen en Instagram. Luce, no están en Monterrey, te lo juro. Mi celular empezó a sonar con mensajes, fotos, una tras otra. Sentí que me golpeaban el estómago. Ahí estaba mi mamá, la mujer que supuestamente podía quedar sin caminar, parada, sonriendo, frente a la Fontana di Trevi, Yadira posando afuera de tiendas de diseñador en Roma. Mi tía Angélica, hermana de mi mamá, con su hija Emilia,
recostadas en camastros junto a una alberca privada, en una villa que se veía carísima. En todas las fotos aparecía la fecha del día anterior. Raquel habló despacio. Hay más. Mi hermana dice que Yadira anda presumiendo que tu mamá compró vuelos redondos para todas. Tu mamá, Yadira, tu tía, Angélica y Emilia. Rentaron una villa por un mes. Están comprando, comiendo en lugares finos, subiendo historias como si nada. Me quedé viendo una foto de mi mamá con una copa en la mano, en una terraza con vista al campo italiano. Se veía sana, tranquila, feliz. El dinero de la cirugía se lo estaban gastando en vacaciones. Esa noche no dormí. Me la pasé mirando las fotos, como si mi cabeza no pudiera aceptar lo que mis ojos ya habían visto. Me usaron con lo único que todavía me dolía abierto: la enfermedad de mi papá, la culpa, el miedo a no hacer suficiente. En la mañana la llamé. Tenía las manos temblorosas. «Mamá, ¿cómo vas?», pregunté, intentando sonar normal. «¿Ya te operaron?». «Muy bien, mi amor», respondió como si nada. «Sí, todo salió perfecto. El doctor dijo que quedó de maravilla. Ya estoy empezando rehabilitación». Me agarré del borde del escritorio. La facilidad con la que mentía me dio náuseas. «Qué bueno. Oye, me gustaría hablar con tu doctor, aunque sea 2 minutos, solo para entender bien el procedimiento. ¿Me lo puedes pasar?». Hubo un silencio corto. «Está ocupadísimo, Lucero. Además, no tiene caso que lo molestes. Mira, ya me llaman para terapia. Luego te marco». Y colgó. Me quedé viendo el celular con esa sensación de estar sola en un cuarto enorme. A partir de ahí decidí no explotar. Decidí seguirles el juego. Le llamé todos los días para ver cómo iba, y todos los días tenía una excusa nueva. «El doctor está en cirugía, mi amor. Hoy está en un congreso. Ahorita está viendo pacientes. Está fuera de turno». Las excusas empezaron a sonar repetidas, como si ni ella se las creyera. Un día le dije con tono dulce: «Mamá, ¿por qué no hacemos videollamada? Quiero verte, asegurarme de que estés bien». Del otro lado se escuchó un movimiento raro, como si tapara el micrófono. «Ay, no, mi vida. Me veo terrible. Toda hinchada, morada. Y aparte el internet aquí está fatal. Se corta». Mientras hablaba, se colaba música de fondo, voces, ruido de platos. Nada que sonara a hospital. «Qué raro», dije. «Para un hospital tan bueno, ya sabes, no siempre funciona bien». «Bueno, me tengo que ir. Ya me toca terapia». En otra llamada cambié la estrategia. «Mamá, mándame la factura del hospital directo, y yo hago la transferencia de lo que falta al hospital. Así es más fácil». «No», respondió demasiado rápido. Luego bajó el tono. «No hace falta. Mejor deposítamelo a mí y yo arreglo todo aquí. Ya me conocen». Ahí supe que no era duda. Era certeza. Dejé de llamarle. Las dejé con el silencio, para que sintieran tantito el vacío que yo llevaba años tragándome. Una semana después, mi mamá me llamó varias veces. No contesté. Al rato llegó un mensaje. «Lucero, el hospital está pidiendo el pago ya. Dicen que si no, lo mandan a cobranza y puede afectar mi historial. Por favor, necesitamos el dinero hoy». Me tomé mi tiempo, varias horas. Luego respondí: «Claro, solo reenvíame la factura del hospital y lo pago en este momento». No respondió. Pasaron 3 días sin una palabra. Yo sabía que estaban improvisando, hasta que llegó un correo. Asunto: urgente. Factura de hospital. Venía un archivo adjunto. Lo abrí y sentí una risa amarga, pero no de diversión. El membrete se veía cuidado, como si lo hubieran copiado de alguna parte, pero el RFC no coincidía con el hospital, la dirección fiscal era de otra ciudad, y la clave bancaria de pago terminaba en una cuenta personal a nombre de Norma Castillo. Ni siquiera habían tenido el cuidado de ocultarlo bien. Ese mismo día yo había sacado efectivo por otra cosa. Tenía un paquete de billetes de 500 pesos. Los acomodé sobre el escritorio, en forma de abanico, les tomé una foto y la adjunté como respuesta. «Ya vi la factura. Ahorita te mando el dinero». Me quedé con el dedo sobre enviar un segundo. Luego lo mandé. No pasó ni una hora cuando sonó el teléfono. «Mi mamá», contesté con una calma que me sorprendió.
Bueno, Lucero, dijo, con voz aguda. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el resto? Nosotras aquí esperando y... Ya, mamá, la corté. Ya basta. Se quedó callada. Yo sé perfectamente dónde estás, seguí. Y no estás en ningún hospital. ¿De qué estás hablando? Estás en Italia, en una villa, de compras, comiendo en restaurantes caros, con Yadira, con mi tía Angélica y con Emilia. Hubo un silencio largo. Podía imaginarla buscando una salida. ¿Cómo sabes eso?, alcanzó a decir. Yadira mandó fotos. Las estuvo mandando como si fuera trofeo. Me llegaron. Las vi todas. Otra pausa. ¿De verdad pensaste que no me iba a enterar? Ahí se le acabó la voz dulce. Sí. Estamos en Italia. ¿Y qué querías? Tú nunca nos habrías dado dinero para venir. Tú viajas todo el tiempo. Tú sí puedes. Nosotras no. Sentí que me temblaban los brazos. ¿Sabes que no es justo?, le dije. No es justo tener 12 años y escuchar a tu mamá decir que te va a mandar con tu papá porque ya no necesita su dinero. No es justo que esa misma mamá aparezca años después. No porque me extrañe, sino porque mi papá murió y me dejó algo. No es justo que me uses, que me pidas, que me exijas y que ahora inventes una cirugía para sacarme dinero. Eso lo hablamos después, respondió rápido. Ahorita tenemos un problema serio. Ya nos gastamos todo y todavía debemos. Cambiamos vuelos, pagamos penalizaciones y el dueño de la villa ya se está poniendo pesado. Necesitamos salir de aquí. Todos tenemos que volver a trabajar. Por favor, Lucero, mándanos lo que falta. En ese momento lo vi claro. Para ella el problema nunca había sido hacerme daño. El problema era que yo dejara de pagar. Ese es tu problema, dije. No, el mío. Lucero. Adiós, mamá. Colgué y la bloqueé. Después bloqueé a Yadira, a mi tía, Angélica y a Emilia en cada aplicación donde podían buscarme. Me quedé sentada en silencio en el departamento de mi papá. Sentí que la última esperanza, esa esperanza tonta de que mi mamá algún día me quisiera por mí, se apagaba por fin. 2 semanas después me llamó mi abuela. Casi no contesté, pero ella siempre fue distinta. Más recta, más clara. Con ella no había juegos. Lucero. Mi niña, dijo preocupada, tu mamá me habló. Dice que necesita casi 700,000 pesos urgentemente. Yo no tengo eso, pero pensé que a lo mejor tú sabías qué está pasando. Respiré despacio. Abuela, no quiero pleito con nadie. Solo necesito que sepas la verdad. Y se lo conté todo. La cirugía inventada, el viaje, el dinero, las fotos, la factura falsa, las mentiras. Conforme hablaba, la escuché suspirar más pesado, como si cada dato le pesara. ¡Qué tristeza!, murmuró al final. Yo no sabía que Norma fuera capaz de algo así. Ellas se metieron en esto, le dije. Ellas verán cómo salen. Perdóname, dijo mi abuela, con una voz que me dolió. No debiste pasar por esto. Gracias por creerme, respondí. Era lo único que podía decir sin quebrarme. No tuve que esperar mucho para enterarme de cómo intentaron salvarse. Raquel me llamó unos días después. ¿Has visto lo que está subiendo Yadira? Las tengo bloqueadas. Está haciendo una colecta en redes. Dice que su hermana rica las abandonó en Italia. Que tú eres una persona sin corazón. Que las dejaste varadas. Sentí el coraje subir, pero esta vez venía acompañado de cansancio. ¿Y les está funcionando? Más o menos, contestó Raquel. Pero escucha esto. Se tardaron casi 2 semanas en juntar algo. Al final tuvieron que vender las bolsas y la ropa de marca que compraron. Mi hermana dice que el dueño de la villa ya les estaba diciendo que iba a llamar a la policía si no pagaban. También casi pierden los trabajos porque se quedaron más de lo que habían pedido de vacaciones. Me quedé mirando la pared. Su viaje soñado se estaba cayendo encima de ellas. 1 mes después, mi abuela volvió a marcarme. Ya regresaron, me dijo, pero es un desastre. Tu tía Angélica ya no le habla a tu mamá. Al parecer, Norma le exigió que pagara parte de lo que faltó cuando todo se vino abajo y se pelearon horrible. Conmigo también se peleó porque le dije que no podía darle dinero. Me acusó de preferirte a ti. Sentí un pinchazo, pero no sorpresa. Nada de eso era nuevo.
solo estaba más expuesto. Perdón por meterte en esto, abuela. No pidas perdón, mi niña. A veces la gente necesita enfrentar las consecuencias de lo que hace. Cuando colgamos, me acerqué a la ventana del departamento de mi papá. Afuera, Ciudad de México estaba como siempre, enorme y viva. El sol se estaba metiendo entre los edificios. En mi escritorio había folletos de viaje. Estaba planeando mi siguiente salida, ahora a Grecia. La Lucero de antes se habría sentido culpable por viajar mientras mi mamá y mi hermana batallaban. La Lucero de antes quizá las habría invitado, solo por intentar una vez más tener la familia que quiso de niña. Pero esa Lucero ya no estaba. En mi cabeza regresaron las palabras de mi papá en el hospital. Tú fuiste lo mejor de mi vida. Nunca se te olvide. No se me olvidaba. Mi mamá y Yadira podían seguir con sus excusas, sus publicaciones y su papel de víctimas. Yo ya no tenía que responder cada vez que quisieran convertirme en culpable. Hoy trabajo duro, viajo cuando puedo y me rodeo de gente que no me mide por lo que pago. A veces mi abuela me cuenta que mi mamá sigue con problemas, que Yadira sigue quejándose, que andan buscando una oportunidad para salir adelante. La escucho, respiro y sigo con mi día. Dejé de intentar comprar un lugar en una familia que ya me había sacado cuando era niña. Y lo que mi papá me dejó, además de su hogar, fue suficiente para recordarme quién soy cuando alguien intenta hacerme sentir menos.